El tema de este encuentro es el color en el diseño. La comunicación constituye el principio mismo que rige las relaciones entre el hombre y el mundo, entre el individuo y la sociedad. Determina la fenomenología del comportamiento humano. En dicha relación intervienen tres niveles con dependencia e interrelación mutua: lo físico, lo psíquico y lo semántico. Lo físico estudia los estímulos que originan las sensaciones de luz y color, la producción, la transmisión, reflexión y absorción de la energía radiante. Lo psicofísico estudia las relaciones entre las variaciones de estímulos y sensaciones. La semántica estudia la significación del color desde el campo psicológico. Se pueden estudiar separadamente, pero solo entendiendo su dependencia e interrelación, entenderemos que estamos frente a un sistema. Por lo tanto, contextualizamos el fenómeno de la comunicación dentro del concepto de sistema. Un sistema de comunicación se organiza a partir de modelos lingüísticos que se ordenan por medio de entidades, palabras, signos. En el campo del lenguaje gráfico podríamos pensar en pinceladas, manchas cromáticas, la letra como signo, etc. Reglas de organización, sujeto y predicado, es decir, su relación determina una sintaxis y a partir de su relación podemos encontrar y definir un sentido de nuestra comunicación. En el lenguaje gráfico podríamos estar pensando en el encuadre, en la estructuración, en la idea de figura y fondo, etc. Y modelos sintácticos que tienen que ver con las formas de representación. Llevado a la praxis, estaríamos pensando, por ejemplo, en un cuadro, en una fotografía, en una película, en una imagen digital, etc. Es decir, que las entidades, las reglas de organización y los modelos sintácticos son aspectos que van a estar presentes en este tema del color aplicado al diseño y van a estructurar nuestros procesos perceptivos. En los momentos del aprendizaje de un modelo podemos determinar tres momentos. Un primer momento en donde el hecho físico, la luz, provoca estímulos que el ojo percibe. Los fenómenos que intervienen son la propagación de la luz, la longitud de onda, la reflexión, absorción y desde ya la fisiología del ojo. Un segundo momento en donde el ojo transforma los estímulos en sensaciones de color azul, verde, rojo, etc. Y un tercer momento en donde se produce la elaboración de los datos sensoriales, otorgándole un significado. La primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué es el color? En el campo del diseño, el color es una sensación. Es la percepción de algo que me produce la sensación de color. Es una experiencia. Es un hecho psicológico. La sensación de color se produce por la posibilidad que tenemos de detectar en la luz una variación perceptiva que se llama color. Es el más subjetivo de los signos de comunicación. El color está en la luz. Los objetos solo tienen la posibilidad de reflejarlo. El color en el lenguaje figurativo y el color también en el lenguaje abstracto. Ambos campos se complementan. La segunda pregunta que nos vamos a hacer entonces, si el color está en la luz, es ¿qué es la luz? Isaac Newton, en el siglo XVII, descubre que la luz blanca del Sol, aparentemente tan homogénea,
estaba compuesta por una serie de luces de colores diferentes, que se distinguían además por otras propiedades físicas. En el campo de la física se denomina luz a la energía radiante comprendida entre determinados límites de frecuencia. Es el efecto de las radiaciones que forman parte del espectro electromagnético. Está formado por el conjunto de ondas que se extienden por el universo. La superficie de los cuerpos puede rechazar o absorber la luz, ejerciendo una acción selectiva. Si la superficie de un cuerpo refleja todas las radiaciones lumínicas, veremos el cuerpo blanco. Si la superficie del cuerpo absorbe todas las longitudes de onda de la luz blanca incidente, diremos que este es negro. Si refleja solo una o alguna de ellas, veremos el cuerpo de determinado color. Esto nos reafirma que el color no es una característica propia del cuerpo, sino que es parte de la luz misma. Lo más importante de las fuentes de la luz, la más importante es el Sol. La luz del Sol está formada por un amplio espectro de radiaciones que se agrupan en un espectro contiguo que comprende desde longitudes de onda muy pequeñas hasta longitudes de onda muy grandes. A partir de la experiencia de Isaac Newton, en la cual él, utilizando la luz del Sol, la hizo pasar a través de un prisma, vemos en esta representación cómo, al pasar esta luz blanca a través del prisma, se descompone en los diferentes tintes rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, etc. Es decir, que hay una descomposición de la luz a través del prisma. Las operaciones físicas del color están vinculadas con el campo del diseño, porque en sus diferentes áreas específicas, el diseño gráfico, la arquitectura, el diseño industrial, el diseño de indumentaria, etc., en ellas se aplican diferentes operatorias físicas del color. La mezcla aditiva la vamos a llamar color-luz. Es decir, en esta mezcla aditiva va a haber una interrelación entre rayos de luz. Los tres tintes bases en las mezclas aditivas son el rojo, red, el verde, green, y el azul, blue. Observen ustedes que en la superposición de estos tres rayos lumínicos, en su superposición total, se logra casi un blanco, es decir, una máxima cantidad de luz. Por lo tanto, a esta la vamos a llamar mezcla aditiva. También podemos observar la interacción entre el rayo de luz rojo y el rayo de luz azul, logrando una luz magenta. Y la interacción entre el verde y el rojo, una amarilla, y entre el verde y el azul, una celeste cian. La mezcla aditiva color-luz se utiliza, por ejemplo, en las imágenes logradas en la televisión, en las pantallas de televisión, en las computadoras, en el cine y también en el teatro. Estos rayos de luz son los que se utilizan en la escenografía. La mezcla sustractiva, o llamada color pigmento, es aquella que se utiliza a partir de tres tintes básicos que son el cian, el magenta y el amarillo o yellow. Es decir, que en su superposición total se logra casi una superficie casi negra, es decir, que se disminuye la cantidad de luminosidad. Por ese motivo se la denomina mezcla sustractiva. Esta mezcla sustractiva es la que se utiliza
por ejemplo en la pintura, por ejemplo en las impresiones fotográficas o en las impresiones gráficas, donde, por ejemplo en este caso, en un Pantone, vemos las diferentes posibilidades que nos da la industria gráfica, la industria de impresión, para tener en cuenta antes de enviar nuestras imágenes, por ejemplo digitales, a su impresión al papel. Es decir, que tanto la mezcla aditiva como la mezcla sustractiva tienen que ver con los soportes o los medios materiales que posibilitan su interacción. En el campo del diseño, el color no solamente va a estar presente en el proceso de diseño desde un punto de vista estético, visual, sensorial, sino que además su relación va a estar vinculada con la materialidad. Es decir, que nosotros en el proceso de diseño podemos imaginarnos, podemos aplicar una determinada relación cromática, pero lo que tenemos que tener en cuenta que en ese proceso de diseño, en algún momento vamos a llevarlo a su existencia, hacia la materialidad. Y allí entonces, ese color va a estar vinculado y va a dar cuenta del material. Por ejemplo, en el caso de la arquitectura, en este caso vemos una fotografía del Museo Fortabat en nuestra ciudad de Buenos Aires, donde observen ustedes que los dos materiales principales, o los tres, mejor dicho, materiales principales van a ser el hormigón armado, las carpinterías metálicas y los grandes paños vidriados. Es decir, que ya en el proyecto y en la representación del proyecto va a haber una relación directa entre lo que el diseñador se ha imaginado desde el punto de vista estético, pero también tiene que estar considerado desde el punto de vista de los materiales que están disponibles en el mercado para llevarlo a su existencia, para poder construirlo. En este caso vemos un ejemplo en indumentaria, en el cual los tintes de los diferentes hilados o de las diferentes lanas están en relación a lo que provee el mercado. Quiere decir que en el proceso de diseño también tenemos que tener en cuenta, más allá de un tema estético, las distintas posibilidades reales que tenemos de llevarlo a el campo abstracto dentro del proceso de diseño, llevarlo al campo real, es decir, llevarlo a su producción, ya sea industrial o artesanal. Ahora bien, por ejemplo, en el diseño del paisaje, cuando el diseñador del paisaje está diseñando, por ejemplo, en este caso, el diseño paisajístico en relación a un ámbito, ¿no?, arquitectónico, en ese caso, las paletas cromáticas no van a estar vinculadas con un producto industrial, como en el caso del hormigón, como en el caso del acero, como en el caso de la lana, sino que esas paletas cromáticas van a estar vinculadas con la vegetación, con las distintas posibilidades de arbolado y de parquización que nos dan, en este caso, los recursos materiales, naturales. Es decir, que el color en el proceso de diseño tenemos que recordar que no solo va a estar presente desde un punto de vista estético, sino que va a estar vinculado con su materialidad, con esta posibilidad que tenemos de llevarlo a su existencia. Para entender en el campo del diseño la problemática del color, tenemos que abordar la gramática del color. Es decir, tenemos que comprender su sintaxis. La gramática del color, básicamente, va a estar definida a través de tres cualidades esenciales. La primera cualidad es el tinte. El tinte es la variación cualitativa de un color pigmento. Y tal concepto está ligado directamente a la longitud de onda de su radiación.
es lo que comúnmente llamamos amarillo, azul, celeste, verde, naranja, violeta, magenta, rojo, lila. Es decir, que es una cualidad que está directamente vinculada con el pigmento. La segunda cualidad es el valor. Es decir, que el valor tiene que ver con los diferentes grados de luminosidad. Todo pigmento tiene la capacidad de reflejar la luz blanca que incide en él. La luminosidad se refiere al grado de claridad o de oscuridad que tiene cada color. ¿Cómo podemos modificar la luminosidad de un pigmento? La luminosidad la podemos variar añadiendo negro o blanco a dicho tono. Es decir, que cuando nosotros a un tinte le agregamos blanco, le estamos agregando luminosidad, le estamos modificando su luminosidad. Y si a un tinte determinado le agregamos negro, lo que estamos tratando de lograr es quitarle luminosidad. Es decir, que los diferentes grados de luminosidad van a estar vinculados directamente con la luminosidad que va a tener cada tinte en su estado base. Por ejemplo, un tinte amarillo en su estado base tiene mayor luminosidad que un tinte azul. Un celeste o un cian tiene un estado de luminosidad mayor a un tinte violeta. Ahora bien, si por ejemplo comparamos un verde de estado base y un rojo de estado base, podríamos estar pensando que tanto el tinte verde con relación al rojo están cercanos a un grado de luminosidad. Si lo vinculamos con los diferentes grados de luminosidad que están representados en esta escala de valores que representan grados de luminosidad, podríamos pensar que el verde y el rojo están cercanos a este grado de luminosidad medio. La tercera cualidad es la saturación. Es decir, que cuando nosotros tomamos, por ejemplo, un tinte rojo, como en este caso, podemos decir que ese tinte rojo, en principio, en grado de luminosidad, está aproximadamente, ¿cierto?, en este grado de luminosidad. Como dijimos antes, si le agregamos blanco, vamos a aumentar este tinte rojo de base su grado de luminosidad. Vamos a modificar su valor. En la medida en que le vamos agregando blanco, siempre vamos a estar trabajando en estos casos con mezcla sustractiva. Estamos pensando en color pigmento. Si le agregamos el pigmento blanco, lo que le estamos haciendo a este tinte rojo, le estamos agregando luminosidad. Ahora, si al mismo tinte rojo le agregamos negro, le vamos a estar quitando luminosidad. ¿Sí? Es decir, aumentamos luminosidad, disminuimos luminosidad. ¿Lo podemos hacer con los diferentes tintes? Sí, podríamos tomar otro tinte y hacer la misma ejercitación. Ahora sí, vamos a tomar este concepto de saturación que habíamos planteado anteriormente. Para ello, volvemos a tomar el mismo tinte rojo y vamos a decir que este tinte rojo está en su máxima pureza, en su instancia de máxima pureza. Es decir, que está a máxima saturación.
¿qué vamos a hacer con este rojo a máxima pureza? Lo vamos a dessaturar. Le vamos a quitar pureza. ¿Cómo le quitamos pureza a este tinte a máxima saturación? Lo vamos a ir desaturando agregándole gris. Es decir, que le vamos quitando pureza. La saturación entonces es la cualidad del color que se refiere al grado de pureza en el cual está determinado tinte. Puede estar a máxima saturación, en el cual va a estar a máxima pureza. En algunos casos, algunos autores lo llaman el color de pomo, es aquel que sacamos directamente del pomo pigmento, y el mismo tinte lo vamos a ir desaturando, le vamos a ir quitando pureza, agregándole gris. Recordemos que siempre estamos trabajando con color pigmento. Es decir, que el tinte, el valor y la saturación son las tres cualidades fundamentales que nosotros tenemos que comprender del color para trabajar su sintaxis. Vamos a ver entonces ahora en detalle cada una de estas cualidades. Comencemos por el tinte. El tinte también se lo puede llamar tono o matiz. Dijimos entonces que es lo que vulgarmente o normalmente se dice rojo, amarillo, azul, etc. Los tintes se pueden ordenar, como vemos aquí, en lo que llamamos círculo cromático. El círculo cromático, en este caso constituido por 12 pasos, es una manera, un modo sistemático de ordenar los diferentes tintes. Vasily Kandinsky, pintor ruso destacado de la década del 20, 30 y 40 del siglo XX, planteó este círculo cromático como una forma ordenada y sistemática de comprender la relación entre los diferentes tintes. También Vasily Kandinsky, a partir de esta relación de círculo cromático, él va a plantear tres tintes madres o tres tintes bases: el rojo, el amarillo y el azul. A ellos los denominó colores primarios. A partir de la relación entre el azul y el rojo, en color pigmento, por supuesto, obtuvo el violeta. A partir de la relación entre el azul y el amarillo, obtuvo el tinte verde. Y a partir de la relación entre el tinte amarillo y el tinte rojo, obtuvo el tinte naranja. Al naranja, violeta y verde los denominó colores secundarios. Es decir, que el círculo cromático le permitió sistematizar en colores primarios y colores secundarios, tintes primarios y tintes secundarios. Lo aplicó en sus trabajos. Observen ustedes en este espectacular pintura de Vasily Kandinsky de 1925, donde él trabaja el amarillo, el rojo y el azul en una sinfonía de colores. Al mismo tiempo, observen cómo Vasily Kandinsky, en este cuadro de la calle Morneau con una mujer, claramente está aplicando en su cuadro la relación entre los colores secundarios. La segunda cualidad, el segundo aspecto es el valor.
Vamos a trabajar mucho esto porque el valor es clave en la gramática del color. Dijimos que el valor tiene que ver con el grado de luminosidad. Aquí no tenemos tintes. Estamos en una escala acromática. Pero es fundamental entender esta escala acromática porque es lo que va a posibilitar modificar luz en el tinte y modificar saturación. Es decir, que si nosotros no comprendemos bien el valor, no vamos a poder trabajar con la modificación de los tintes, ni tampoco con la modificación de su luz y tampoco con la modificación de la saturación de cada uno de los tintes. Dijimos entonces que el valor es grado de luminosidad. A nivel mundial, estos grados de luminosidad quedan organizados, sistematizados en lo que se llama escala universal de valores. Esta escala universal de valores está constituida por 9 pasos, por 9 grados de luminosidad, que oscilan entre máxima cantidad de luz, representada con este blanco, y sin luz, representada en este negro. Desde ya que entre una máxima cantidad de luz y sin luz habría una infinita cantidad de grados de luminosidad. Pero la escala universal de valores utiliza solo 7 grados de luminosidad intermedios. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Es decir, que entre un 9 y el 1 se constituye esta escala de valores que representa diferentes grados de luminosidad. Veamos algunos ejemplos. En el cine, en esta fotografía espectacular de Audrey Hepburn en 1963, en este croquis realizado a mano alzada por un alumno del CBC en el año 86, de Fátima, o en esta puesta gráfica también de un alumno de nuestros cursos, donde claramente está trabajando con un 9 y con un 1. Es decir, que claramente nosotros podemos obtener un nivel de significación en los diferentes grados de representación a partir de los diferentes grados de luminosidad. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo el valor incide claramente en la utilización de los diferentes tintes. La escala universal de valores, que representa grados de luminosidad, la podemos utilizar en la representación de un modelo incorporando los 9 valores, incorporando en los brillos casi un 9, un blanco total, y casi un negro, un 1, en algunos materiales de los elementos. Pero lo interesante es descubrir que incorporando los 9 valores podemos percibir la volumetría de los objetos y de los pliegues del paño. El mismo modelo lo podemos representar utilizando solo los extremos de la escala, el blanco y el negro, en concepto de mancha. Sin embargo, lo interesante es observar que a pesar de que estoy trabajando solo con blanco y con negro, puedo observar y percibir claramente la presencia de los dos objetos y también del paño y de sus pliegues. ¿Sí? Es decir, que de acuerdo a las intenciones en la representación, yo puedo utilizar los 9 valores de la totalidad de la escala de valores o puedo utilizar, como en este caso, solo 2 valores, el blanco y el negro en concepto de mancha. ¿Qué diferencias podríamos remarcar? Seguramente la mancha tiene un impacto visual mayor que
en el cual utilizamos los 9 valores. Es decir, que de acuerdo a la cantidad de valores que utilicemos, vamos a tener una imagen que perceptivamente va a dar diferentes sensaciones y diferentes impactos. La escala de valores nos ordena las imágenes en todos sus sentidos, fundamentalmente la relación entre los claros y los oscuros. Observemos esta rosa, donde en su representación se está trabajando con un 9, con un 8, con un 7 y en algunos casos con un 6. Obtenemos un nivel de sensibilidad profundo. Ahora, si observamos este sillón BKF, diseñado por 3 diseñadores argentinos, Ferrari, Ardoy y Kurchan, donde trabajan una estructura metálica en negro y un paño que es un cuero de vaca argentina, donde la idea es trabajar con un fuerte contraste entre las manchas blancas y las manchas negras de este material, lo cual le da perceptivamente y la sensación de ese objeto diseñado características especiales. Si vemos en el diseño de indumentaria, como en estos dos ejemplos, observen que sobre el cuerpo de los modelos como soporte se está trabajando el negro, claramente, ¿no? Es decir, hay una intención de superponer una piel sobre la piel real, una piel oscura, para enfatizar la geometría de la falda, o en este caso, enfatizar la totalidad de la geometría de la indumentaria. En esta fotografía del interior del taller de la FADU, o en esta fotografía de un interior del taller de la FADU hacia el exterior, vemos cómo hay una superposición de planos y transparencias en donde van a estar presentes otros grados de luminosidad, mayor cantidad de grados de luminosidad medios, a diferencia que en el caso del sillón o en los casos que habíamos visto de indumentaria. Es decir, que siempre va a haber una relación de diferentes grados de luminosidad en donde está, de acuerdo a la intención del diseñador, cómo aplicarlas, con mayores contrastes, como en este caso, o en el caso de la indumentaria, o con menores contrastes, de acuerdo a las intenciones del diseñador. La escala de valores, entonces sí, ahora la vamos a vincular con los tintes. Volvemos a elegir el tinte rojo. Lo primero que tenemos que hacer con nuestro tinte rojo es pensar qué grado de luminosidad tiene, en qué grado de luminosidad está, en su estado de pomo, en su estado de máxima saturación. Podríamos decir que este tinte rojo está en su máxima pureza, la sacamos del pomo, y está en un estado de luminosidad 4. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder determinar el estado de luminosidad de un tinte, en este caso el rojo, siempre vamos a tener que tener presente nuestra escala de valores, porque el grado de luminosidad en el campo del diseño se determina de una manera perceptiva, de una manera sensible. No tenemos un aparato para medirlo. Lo vamos a medir a través de nuestros propios procesos perceptivos. Es decir, vamos a comparar nuestro rojo con los diferentes grises, con los diferentes grados de luminosidad. Y es así como vamos a encontrar su estado de luminosidad. Comenzamos entonces con un estado de luminosidad 4 de este tinte rojo y lo que vamos a hacer es modificar su nivel de luminosidad. ¿Cómo hacemos? Para modificar el grado de luminosidad del tinte rojo, le agregamos blanco, le aumentamos luz, le aumentamos la luminosidad.
Si estoy trabajando con témpera, a este tinte rojo de base le voy agregando blanco. Voy aumentando su grado de luminosidad. Y si quiero quitarle luz, le voy agregando negro. Le voy quitando luminosidad. Si tomamos una fotografía, en este caso un diseño de equipamiento de paseo costero en Puerto Madero, rápidamente entonces podemos aplicar esta lógica de comparación de grados de luminosidad y nos vamos a dar cuenta en la primera fotografía, vamos a poder determinar 5 valores. Aquí tendríamos un 1, poca luminosidad, un 3, como en este caso, un 5, un 7 y un 8. Y lo veríamos reflejado en esta representación acromática. El segundo ejemplo, vamos a reconocer 4 valores. Nuevamente un 1, un 4, un 6 y un 7. Mayor grado de luminosidad. 4 valores. Y en el tercer caso, reconocemos 3 valores. Estos reconocimientos son perceptivos, ¿no? Es algo que tenemos que ejercitar. El 3, un 5 y un 7. Sobre cada imagen nosotros podríamos aplicar o realizar esta experiencia. El reconocimiento de los diferentes grados de luminosidad es algo que nosotros tenemos que desarrollar constantemente frente a cada una de las imágenes. Continuemos y vamos a decir entonces, fíjense que siempre tenemos como relación, ¿no?, como referente nuestra escala de 9 valores. Todos los tintes, el rojo, el amarillo, el verde, el azul, el violeta, etc., los podemos trabajar en un grado de luminosidad bajo, es decir, en un 2, en un 3 y en un 4, algo de un 4, sí. ¿Podemos todos estos tintes quitarles luz? Sí. Lo que sí va a suceder es que si yo al amarillo le quiero quitar luz y que quede cercano en grado de luminosidad a un azul, seguramente a ese amarillo le voy a tener que poner mayor cantidad de negro que al azul, porque el amarillo de base tiene más luminosidad que el azul. Es decir, que todos los tintes los puedo llevar a un valor bajo, en un 2, en un 3 o en un 4. ¿Los mismos tintes los puedo trabajar con valores medios? Sí, los puedo llevar a todos, a un 4, a un 5 o a un 6. ¿Y todos los tintes los puedo llevar a valores altos? Sí, a todos los tintes les puedo incorporar la suficiente cantidad de blanco para que estén cercanos, próximos, en grados de luminosidad. Pero lo interesante es observar que todo el tiempo necesitamos tener nuestra escala de valores para poder referenciarlo, ¿sí? Es decir, para poder medirlo perceptivamente. Nosotros vamos a realizar una experiencia. Vamos a hacer un círculo cromático y vamos a hacer un collage. Aquí vemos la experiencia en el año pasado, en el 2019, donde en el taller de la FADU realizamos esta experiencia. Es decir, a partir de la búsqueda en diferentes revistas, publicaciones, la idea es buscar diferentes tintes, rojos, amarillos, verdes, azules, naranjas y violetas. Lo importante de esta experiencia, que nosotros también la vamos a hacer este año en este curso 2020, es que ustedes empiecen a poner en acción esta idea de descubrir perceptivamente los diferentes tintes en las publicaciones. Para ello entonces, nosotros les vamos a dar una base en la cual van a tener una base
de un círculo cromático de 36 pasos y con la técnica de collage, ustedes van a ir buscando en las publicaciones, recortando y presentando sobre el círculo cromático de 36 pasos sus diferentes tintes, los diferentes tintes que vayan obteniendo de la búsqueda en las revistas, en las publicaciones. Aquí vamos a descubrir, así como nos planteó Kandinsky, una forma de ordenar, ¿no es cierto?, los diferentes tintes. Vamos a trabajar con el rojo, el amarillo y el azul, como los tres colores básicos, los tres colores primarios, ¿no? El verde, el violeta y el naranja, con los tres colores secundarios, y vamos a tratar de descubrir los tintes intermedios. Por ejemplo, en este caso, entre el rojo y el naranja, entre el naranja y el amarillo. No necesitamos que nuestros recortes tengan un tinte plano. Pueden tener texturas, ¿no? Porque perceptivamente nosotros vamos a igual detectar ese tinte. Ahora, observen ustedes que en los diferentes pasos vamos a tratar de lograr una variación sutil, ¿no? Como lo intentó realizar este alumno. ¿Para qué nos sirve ubicarlos en este círculo cromático? A partir de esta ubicación vamos a poder entender claramente que hay tintes opuestos, ¿no? Como en estos casos, el rojo es opuesto al verde, es decir, que está diametralmente opuesto al círculo cromático. Por lo tanto, el rojo y el verde se llamarán tintes opuestos. Lo mismo sucederá. El naranja es un tinte opuesto al azul. Y el violeta es un tinte opuesto al amarillo. Esas son digamos, las básicas, pero así lo podemos hacer con todos los tintes que tenemos ubicados en nuestro círculo. Quiere decir que claramente podemos aplicar el diseño con tintes opuestos. Por ejemplo, trabajar en nuestro diseño solo con rojo y verde, o solo con violeta y amarillo, o solo con naranja y azul. Al mismo tiempo, el círculo cromático nos permite determinar tintes análogos, parecidos, cercanos. ¿Cercanos en dónde? En el círculo cromático. Por ejemplo, en el naranja tenemos naranjas amarillentos y naranjas rojizos. Azules, azules verdosos, azules violáceos. Amarillos, amarillos naranjas, amarillos verdosos, y así sucesivamente. Las analogías se pueden determinar con una cierta cantidad de tintes. No podemos ampliarnos demasiado porque si ya estamos más sobre un rojo o más sobre un amarillo, ya perdemos la analogía, ¿sí? Es decir, que vamos a tener siempre en los análogos un tinte base que elijamos, como por ejemplo en este caso el naranja, y sus vecinos, ¿no? Que van a ser, como en este caso, el violeta, violetas rojizos o violetas azulados. El tercer aspecto de la gramática del color, y quizás es uno de los más complicados de definir perceptivamente, es la saturación. Nuevamente, para comprenderlo, volvemos a elegir el tinte rojo. Observen que este tinte rojo que elegimos para comenzar es un tinte que está a máxima saturación, a máxima pureza. Es decir, que en este estado tenemos un 100% de tinte rojo y un 0% de gris. ¿Por qué no hay gris? Porque está a máxima pureza ese tinte rojo. ¿Qué vamos a hacer para quitarle pureza?
para desaturarlo. Le vamos a agregar gris. Le vamos agregando un gris a la mezcla. ¿Y qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr un punto en el cual, un estado en el cual vamos a tener 0% de tinte rojo y 100% de tinte gris. Es decir, ya no hay rojo. ¿Qué hicimos al agregarle gris? Le fuimos quitando pureza. Lo fuimos ensuciando. Lo fuimos desaturando. ¿Sí? Es decir, aquí máxima pureza y aquí máxima desaturación. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué gris le agregamos a ese tinte rojo para quitarle pureza? Le podemos agregar cualquiera de los grises. Le podemos agregar un 8, un 7, un 6, cualquiera de ellos. Pero vamos a ver que en este caso el gris que le agregamos es un 5. ¿Y por qué le agregamos un 5? Le agregamos un 5 porque lo que quisimos hacer es modificar su saturación, pero no quisimos modificar su luminosidad, su estado de luminosidad. ¿Y cómo lo hicimos? Lo primero que hicimos con nuestro tinte rojo puro, pensamos en qué grado de luminosidad se encuentra. Perceptivamente, pensamos que este tinte rojo está en un grado de luminosidad 5. Entonces, si asociamos este tinte rojo con un grado de luminosidad 5, agregamos siempre este gris 5 y a partir de este proceso entonces le quitamos pureza, pero no modificamos luminosidad. Si, por ejemplo, a este tinte puro rojo le hubiésemos agregado, en vez de un 5, le hubiésemos agregado un 3, también lo hubiésemos desaturado. Pero también al empezar agregándole un 3, ya de base, también le hubiésemos quitado luminosidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para desaturar un tinte? La primera pregunta es si además de modificar su pureza, queremos modificar la luminosidad. Si no queremos modificar luminosidad y solo queremos modificar su pureza, le tenemos que agregar el gris que representa su grado de luminosidad de base. Los ejemplos en el campo del diseño, en todos sus ámbitos e inclusive en el arte, son infinitos, ¿no? En el diseño objetual, en el diseño arquitectónico, en el diseño en las imágenes, ¿no? El sonido en las imágenes, en el diseño gráfico. Siempre se va a trabajar con un tinte, como en este caso, y sí podemos trabajar en el diseño con diferentes grados de luminosidad y también con diferentes grados de saturación. Pero nuevamente retomamos la cuestión de la materialidad. Es decir, no es lo mismo trabajar en metal, en goma, en plástico, en cuero, en plásticos, en vidrios, en superficies opacas, en superficies brillantes. Es decir, que también, ¿no?, el grado de pureza y el grado de luminosidad van a depender de las características del material que van a llevar a la existencia nuestros diseños a la realidad. Observemos entonces y apliquemos estos mismos conceptos en el cual estamos eligiendo dos tintes, el rojo y el verde. Esos dos tintes, de acuerdo a su ubicación en el círculo cromático, ya sabemos que son tintes opuestos. En este caso, el alumno ubicó a este tinte rojo a máxima saturación, 100% de rojo y 0% de gris,
en un grado de luminosidad 5. Es decir, le fue agregando gris 5 y lo fue desaturando. Ubicó su verde. En este caso, este verde, el alumno consideró que estaba en un nivel, en un grado de luminosidad 4. Es decir, que a este verde, para desaturarlo, pero no modificarle la luz, le fue agregando el gris, ¿no? El gris 4 en este grado de luminosidad. Es decir, que si yo lo hago en témpera, tomo mi pomo verde, ¿no? Logro con un blanco y un negro un gris 4, ¿no? Logro un gris 4 y siempre a este verde le voy agregando mi gris 4, ¿cierto? Lo mismo en el caso anterior. Observen que nuestra columna vertebral para ubicar los tintes y sus diferentes grados de luminosidad y saturación es la escala universal de valores. Siempre va a ser nuestra columna vertebral para ubicarlo. Dos ejemplos, nuevamente Kandinsky. Observen cómo él trabaja claramente con estas, en una predominancia. No son los únicos tintes, pero hay una predominancia del rojo y del verde en sus diferentes grados de luminosidad y saturación. O en este caso, aplicado a un diseño interior, entre el equipamiento, la carpintería y los planos verticales y horizontales. La escala de valores vinculada con la saturación la vamos a volver a pensar a partir del tinte naranja y del tinte azul. En este caso, el alumno determinó que el tinte naranja estaba en un grado de luminosidad 6 y que el tinte azul estaba en un grado de luminosidad 3. En principio, entonces, para obtener nuestra escala universal de valores, siempre entre un blanco y un negro, si estoy trabajando con color pigmento, puedo comenzar con un negro, ir agregándole blanco, o también puedo comenzar con una témpera blanca e ir agregándole negro. Esos serían nuestros dos caminos para obtener la escala universal. Y para modificar la saturación, en este caso el tinte naranja, ¿no? Le quito pureza agregando gris a la mezcla. ¿Qué gris le voy a agregar? El gris 6. Es decir, que si trabajo con témpera, primero logro un gris 6 en mi paleta y a este tinte naranja le voy agregando el gris 6. Lo mismo hago con el tinte azul. Ahora, lo que podemos observar es que hay menor cantidad de pasos a la máxima de saturación en el azul que en el naranja. Y esto sucede porque como el naranja en su estado de máxima pureza tiene más luz que el azul, ¿no? Nos permite mayor cantidad de pasos que el azul. El azul, como tiene un valor de base, un 3, podría estar entre un 3, un 2 o un 3 y un 4, en este caso un 3, como es un valor mucho más bajo, donde tiene menor cantidad, mucho menos luminosidad que el naranja, entonces este azul, en sus diferentes grados de desaturación, va a tener menor cantidad de pasos. Aplicado entonces a una lámina, este alumno eligió dos tintes opuestos, ¿no? El amarillo y el violeta. El violeta lo ubicó en un 3, ¿no? Entonces obtuvo, ¿no?, este grado de desaturación. Y el amarillo, observen que lo ubicó en un 7, pero podríamos observar perceptivamente que no hay demasiados saltos de saturación en esta escala, donde probablemente el amarillo también nos trae dificultades en las mezclas, agregándole el gris 7, en lograr estas, ¿no?, desaturaciones, ¿no? Es decir, que es una práctica también
en acostumbrarnos en el uso del material, que en este caso fue realizado con témpera. Dos ejemplos. Una hermosa pintura de Arles, de Van Gogh, finales del siglo XIX, donde trabaja con esta oposición de tintes, y otra hermosísima pintura de La noche estrellada de Van Gogh, donde vemos claramente que él trabaja la interacción de estos dos tintes, ¿no es cierto?, el amarillo y el violeta, o violetas azulados sobre todo, donde los trabaja con diferentes grados de luminosidad, más claros y más oscuros, y diferentes grados de saturación. Albert Munsell, en el siglo XIX, en donde se trabajó y se investigó muchísimo sobre la problemática del color, sobre todo en la problemática del color pigmento, va a ordenar de una manera extraordinaria las tres categorías, los tres aspectos que hemos definido básicos y fundamentales del color, es decir, el tinte, el valor y la saturación. Albert Munsell crea un sistema en el cual vincula estas tres magnitudes en un modelo tridimensional, en un modelo 3D. En este modelo 3D, observen ustedes que la columna vertebral es nuevamente la escala universal de valores, es decir, entre un negro y un blanco, los grises intermedios. Y en forma, digamos, vinculada sobre una línea que podríamos asociarla con el ecuador, ubicó los tintes base, ¿no? El rojo, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. A partir de allí entonces, él lo que va a establecer es una relación entre los tintes base, que va a ubicar en el ecuador, sus diferentes grados de luminosidad, en este caso todos los tintes base están ubicados en un valor medio de esta columna vertebral, y va a decir que cada uno de estos tintes base, por ejemplo el verde, podría llegar a tener diferentes grados de luminosidad, es decir, que este verde de base podría tener diferentes grados de luminosidad, moviéndose en vertical y moviéndose con respecto a este eje central en horizontal, de manera perpendicular al eje, podríamos lograr diferentes grados de saturación. Aquí lo vemos el modelo cortado, pero lo vamos a entender con mayor claridad. Volvemos a posicionarnos en el verde, ubicado en el ecuador, donde Munsell dice, este verde está en este grado de luminosidad. Es decir, que sobre este eje horizontal lo que está modificando es su saturación. Un verde máxima pureza en el ecuador, y en la medida que se va moviendo hacia este eje central, le va agregando gris y le va agregando pureza. ¿Sí? También lo que dice Munsell es que cada tinte, como el verde, podemos modificar su grado de luminosidad, ¿no? Más luz y menos luz. Lo más importante, observen, de este modelo es que donde hay blanco y donde hay negro, no hay color, no hay tinte. ¿Por qué motivo? Porque si hay negro, no hay luz. El negro representa la falta de luz, como si estuviésemos en un ambiente con todas las ventanas cerradas. Por lo tanto, si no hay luz, no hay color, porque dijimos que el color está en la luz. Y en el blanco tampoco hay tintes, porque, como dijo Isaac Newton, en esa luz blanca están todos los tintes. Es decir, que en el blanco están, en estas, mezclas, están todos los tintes. El modelo Munsell
lo vamos a tener presente en nuestras ejercitaciones. Pero lo más importante, desde el punto de vista conceptual, es que lo más extraordinario de este modelo es que nos permite vincular de manera tridimensional los tres aspectos más importantes de la gramática del color, que son el tinte, ¿no? Los tintes, los diferentes grados de luminosidad y los diferentes grados de saturación, ¿sí? A partir de este modelo tridimensional, nosotros nos podríamos imaginar, ¿no?, realizar un corte, ¿no?, un corte de esta esfera. Y a partir de estos cortes verticales, o sea, con planos verticales, obtendríamos las llamadas cartas de Munsell. Una de ellas, ¿no es cierto?, una de estas cartas, que podemos lograrlas a partir de cortes verticales o de cortes horizontales, nos van a permitir relacionar, por ejemplo, dos tintes. Si hacemos un corte horizontal, observen, ¿no?, que vamos a poder vincular nuestros dos tintes con, en primera instancia, la escala universal de valores. El 9, el 8 y el 7, llamados valores altos. El 6, el 5 y el 4, llamados valores medios. El 3, el 2 y el 1, llamados valores bajos. Es decir, que también podemos ordenar nuestra escala universal de valores considerando valores bajos, o sea que tienen poca luminosidad, valores medios y valores altos. El 7, el 8 y el 9. ¿Sí? Vamos a observar entonces. Nuevamente elegimos el rojo, el tinte rojo, y observen que en esta carta le vamos a modificar su saturación. Dijimos entonces que la saturación, sin modificar luz, agregamos un 5. También podemos desaturar agregando un 4, ¿no es cierto? O sea que en este caso no solamente estamos modificando saturación, sino que además hemos modificado luz, porque la luz base era un 5. Y aquí hemos modificado luz porque hemos desaturado con un 4. Desaturamos y modificamos luz en un 3. Aumentamos luz y desaturamos. Volvemos a aumentar luz porque vamos a agregar un 7 y también desaturamos. Trabajamos con un verde a máxima saturación. Lo ubicamos en un grado de luminosidad 4, le agregamos 4. Modificamos luz, agregamos luz, lo vamos a desaturar con un 5. Agregamos mayor cantidad de luz al verde de base, le agregamos 6 y lo desaturamos. Quitamos luz porque desaturamos con un 3. Y quitamos mayor cantidad de luz porque vamos a desaturar con un 2. ¿Sí? Quiere decir entonces que en el 1 nunca vamos a tener color, ¿no? No vamos a desaturar, no vamos a tener color. Y en el 9 tampoco vamos a tener color porque está el blanco. ¿Sí? Finalmente entonces, en nuestro primer encuentro del color en el diseño, vamos a ver cómo, ya aplicado en el campo de la indumentaria, en este caso, la elección de la paleta cromática en cuanto a elegir dos tintes opuestos, en cuanto a poder aplicarlo en diferentes grados de luminosidad, en diferentes grados de saturación, va a incidir de una manera, muy importante en el diseño, en este caso de la indumentaria, e inclusive, lo que es muy importante tener en cuenta, la materialidad de los diferentes textiles, algunos de ellos hechos de manera industrial, ¿no?, como en este caso de estos equipos, con materiales reciclados, del PET,
donde se obtienen diferentes grisados, donde la característica del material también tiene que ver con aspectos de la sustentabilidad, producidos de manera industrial, con la alta costura, en donde se están trabajando materiales donde evidentemente el brillo, la suavidad, la textura es importante para modelar y para definir la silueta, ¿no?, del usuario y del cuerpo, fundamentalmente en movimiento. Y en este caso, donde el textil está trabajado, ¿no?, ya con procedimientos artesanales, y donde los tintes están logrados no por procedimientos industriales, sino que están logrados por la incorporación de entintados en las fibras con recursos naturales, con recursos de la naturaleza. Pero lo interesante es descubrir que ya en procesos industriales, en procesos artesanales, con entintados, con tintes logrados a partir de procesos químicos, fundamentalmente en la actualidad, orientados hacia criterios de la sustentabilidad, del cuidado del medio ambiente, etc., o de procedimientos artesanales, la problemática del color en el diseño, en su lenguaje, continúan estando vinculados con la gramática del color en cuanto a comprender el tinte, el valor y la saturación.